Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en esta gran transmisión. Eh, qué, qué- qué importante es verlos aquí el día de hoy, estar atentos a todo lo que es la gestión de riesgos en el mundo, sobre la importancia que tiene el impacto en los recursos humanos. Bueno, iniciemos con nuestro proceso. ¿Qué es la gestión de riesgos y cómo puede ayudar a las áreas de recursos humanos? Es importante que todos los contextos en las organizaciones se están dando desencadenando por la pandemia muchos riesgos y más en Latinoamérica. Y bueno, hay unos temas en España que se están desarrollando sobre los contextos laborales que están generando unos estados de estrés y crisis. Y la gestión de riesgos precisamente ingresa acá y ayudar a evaluar toda la matriz de indicadores que genera y proyecta la gestión de riesgos hacia cómo mejorar un ambiente laboral. Y veamos un contexto que nos pueda ayudar a entender un poco esto, y es la norma ISO. La norma que conocemos todos, la familia norma ISO, tiene una parte que se llama el ambiente adecuado y tiene unos contextos que son sociales. Esos contextos sociales se refieren precisamente a todo lo que tiene que ver con el ambiente laboral que se está desarrollando, las capacitaciones que genera, el contexto de bienestar que genera la organización para los empleados y pues obviamente para su crecimiento. Los psicológicos, que aquí ya vienen los profesionales en competencias de análisis de qué son los estados emocionales de las personas, cómo está en su ambiente laboral, y físicos, que aquí ya vienen los riesgos laborales. Entonces, por eso la norma ISO nos da un contexto general que a veces tendemos, es una línea delgada que hay, que los contextos laborales no se pueden unir a los contextos generales de un área de recursos humanos. Listo, vamos a ver un contexto en gestión de riesgos del factor humano. Ese contexto lo que nos va a ayudar es a dar un inicio de todo lo que son, cómo se integran los riesgos empresariales y cómo impactan en el factor humano, que es lo que gestiona el área de recursos humanos. Entonces, desde el riesgo empresarial analizamos todo lo que son eventos pasados para ver qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido y qué factores han incidido en que suceda eso. Veámoslo desde, por ejemplo, un proceso de producción. Entonces, hay un tornillo que nosotros sabemos cada cuánto, con qué frecuencia debemos nosotros generar el mantenimiento. O sea, son eventos eh, que hemos evaluado, que ya hemos analizado en las máquinas. Es mucho más fácil estar evaluando. Ya si lo vemos desde el contexto empresarial, entonces son todos los riesgos, veamos los políticos, veamos los de reputación, todos los riesgos operativos que se puedan estar generando. Entonces, podemos saber cómo crear eh, precisamente esos modelos predictivos para poderlos mejorar. Ahora, si vemos la incidencia del factor humano y lo que las áreas de recursos humanos tienen gran competencia, es muy difícil trasladar un modelo predictivo como lo hacemos a nivel general en el riesgo empresarial a los comportamientos humanos. Pero resulta que dentro de la gestión de riesgos hay una forma de medirlo a través de los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales ayudan a todo lo que está impactando en el área de gestión humana pueda tener un análisis y cómo incide en que se desencadenen los riesgos. Más adelante vamos a ver unos ejemplos. Digamos que aquí podemos tener un poco de pensamiento sobre esto, pero es precisamente lo que nos lleva a analizar todo lo que se genera dentro de la organización. Veamos herramientas de gestión de riesgo del factor humano. Estas herramientas son precisamente qué son esas áreas básicas que un área de gestión humana debe desarrollar y que la gestión de riesgo viene
integralmente a impactar. Entonces, la gestión organizacional. Entonces, cómo están los procesos dentro de la organización, cómo se están desarrollando todo lo que son las políticas de la organización. La segunda herramienta que utiliza la área de gestión humana es las características de la organización del trabajo. Entonces, cuando tú sabes horarios, sabes gestionar, cuando sabes determinar qué empleado puede ocupar el cargo y el puesto ideal, porque esa es una de las grandes líneas delgadas en las que muchas áreas de gestión humana a veces se equivocan en seleccionar empleados para puestos que no tienen la competencia. Entonces, la gestión de riesgo lo que nos viene a dar es indicadores para que eso no pueda suceder y se llama a través de un test que es el perfil del gestor de riesgos. El gestor de riesgos lo que nos permite es ver, ya hablando aquí, voy a hablar un poco de la parte de nuestros cuadrantes, que es desde que tomamos decisiones y la gestión de riesgo está en nuestro lóbulo frontal, que es el analítico y que es bueno, acá está el emocional, tenemos solo nuestra parte racional y está el organizativo y está todo lo que es el creativo y el de la gestión de riesgo. Nosotros tomamos decisiones y hacemos cosas de acuerdo a nuestros recuerdos. Entonces, cuando aprendemos a pensar rápido o despacio, precisamente, nos ayuda a evaluar y bajo un sesgo que se da de los empleados, a los candidatos futuros, hacia todas las áreas de la organización, nos ayuda a evaluar ese gestor de riesgo, cómo va a tomar decisiones en esa área, ya sea financiera, ya sea de recursos humanos, ya sea comercial. Entonces, es una forma en cómo podemos estar generando predicciones de comportamiento bajo un perfil de evaluación del gestor de riesgo. Son muchas cosas que se influyen allí y hay muchas, tanto internacional como herramientas en Latinoamérica que se puedan desarrollar. Entonces, otra herramienta es las características del grupo social de trabajo. Entonces, ¿qué lo hace único a ese equipo de trabajo? Con cada organización genera unos impactos sociales diferentes, por lo cual la gestión de riesgo es diferente en cada organización y se mide de forma diferente. Vienen las condiciones de la tarea, todo lo que tiene que ver cómo se está proyectando el cargo y lo que tú esperas que desarrolle. Porque a veces venimos con este síndrome del burnout que no podemos lograr, que eso es lo que se está generando y está empezando el mundo a ver de que los empleados a veces los elegimos por su hoja de vida, tiene muchas cosas, pero en el contexto ya lo que está viendo el mundo es también cómo son tus competencias blandas. Y el área de gestión humana tiene toda una competencia aquí importantísima para evaluar. Después viene lo que es la interfaz de la persona de la tarea, que ya viene todos los estados emocionales que integran acá. Hay 4 factores, quiero decir aquí, dentro de esas interfaces que suceden dentro de la organización, 4 factores que influyen en que se desencadenen riesgos. Hablándolo del estado estamos viendo todo un contexto de lo que es un escenario y modelo predictivo de lo que la gestión de riesgos tiene que ver y que obviamente no es nuevo porque hemos estado generando contextos muy predictivos desde como lo veíamos anteriormente, en un contexto general de lo que se puede hacer o no. Pero una persona tú no le puedes predecir el comportamiento, cómo crear modelos. Por eso la gestión de riesgos laborales entra aquí a ser una parte importante. Y los riesgos psicosociales tienen una parte que ver con los riesgos laborales, pero no son iguales y se tratan en las organizaciones de forma diferente. Durante muchos años yo como consultora en la parte del riesgo psicosocial he aprendido que no se evalúa de la misma manera que los riesgos laborales. Por eso se tiene que empezar a independizar en las áreas de gestión humana y llevarlas a un contexto de gestión de riesgos de la organización a nivel empresarial. Es una herramienta que te va a ayudar como gestor de riesgos.
Entonces, estábamos hablando de precisamente cuáles son esos 4 factores que influyen. Y muchísimo es el cansancio, manejar el enojo, la frustración. Digamos que esos estados emocionales no necesitas ser psicólogo para aprender a que en tu organización los puedas gestionar. También viene lo que es el afán. El mundo está en un afán, en la organización te piden ya una persona que cumpla con todos los requisitos, y tenemos que empezar a poner esto y, y evaluar realmente la organización qué es lo que solicita. Entonces estamos con el afán, el enojo, el cansancio, y viene algo muy importante que es el exceso de confianza. Entonces, ya cuando las áreas de organización están evaluando indicadores de lo que ya la organización está haciendo, entonces no podemos pecar en que ya todo está bien, ya podemos llegar a niveles que, como son indicadores transversales, donde evalúa lo que tú estás haciendo versus cómo está la organización, en impacto también económico y social, porque finalmente una organización, digámoslo, hablemos de un fin de lucro, finalmente queremos, bueno, invertimos en las personas, pero versus cómo están nuestros indicadores, que es lo que finalmente gerencia evalúa. Yo invierto en mi capital humano, pero ¿qué tengo? Y esto es todo un proceso en que se evalúa realmente cómo es nuestro recurso humano, cómo lo gestionamos, ¿no? Y jornadas de trabajo, que es lo que también evalúa en las áreas de gestión humana, y que el factor humano juega allí parte importante, ¿no? Entonces aquí ya vemos contextos laborales en donde son híbridos, donde en la mayoría de tareas que se desarrollan pueden ser desde lo más simple hasta lo más grande. Entonces, cómo entra la familia también a jugar un papel importante dentro de estas jornadas de trabajo. O sea, qué tan... Hay personas que dicen que no están de acuerdo dentro de las áreas de gestión humana. Hay personas que dicen es mejor que esté por los controles de ciberseguridad, los ataques que puedan tener. Todo esto es un contexto y sé cómo una decisión bien tomada o mal tomada puede generar o desencadenar todo una generación de riesgos, solo por que en estas características, estas herramientas que está tomando sobre evaluación del factor humano, pueda impactar en la organización y en la sociedad. Que finalmente, si tú sales de tu organización o estás fuera del contexto híbrido, estás llevando una reputación de una organización. No podríamos, digamos que dentro de la organización podríamos evaluar ciertos contextos, pero fuera de ellos se evalúan otras cosas muy diferentes y no es lo ideal. La reputación de la organización es muy importante. Aquí continuamos. Listo, entonces veamos precisamente, ya vimos todo un contexto de que los riesgos empresariales miden muchísimo cosas muy parametrizadas, podemos ser predictivos, pero como la incidencia del factor humano, un modelo que decíamos que no es muy predictivo, no se puede desarrollar, cómo nos genera un impacto dentro de la organización y que se desencadenen los riesgos. Entonces, esto es uno de los grandes contextos que entran dentro de las áreas de gestión humana, entre esos indicadores que ya los vimos, que son sus jornadas de trabajo, su gestión organizacional. Es todo lo que tiene que ver con el impacto y muchas de estas cosas en Colombia, digamos aquí en un caso particular, en una norma se gestionan esos riesgos y ya hay unas mediciones numéricas que se puede hacer, porque lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, como algo tan volátil como es el comportamiento de los recursos del factor humano, pueda estar impactando en lo que es el riesgo, que se desencadenen los riesgos. Entonces, la desaceleración económica, digamos, pongamos ejemplos de todo lo que, de dónde nace la incertidumbre y cómo está asociada al factor humano, porque así mismo lo gestiona el área de gestión humana. Entonces, la desaceleración económica, que es la recuperación lenta de la economía que estamos teniendo, cómo incide precisamente en el factor humano. Entonces, una de ellas es garantizar la seguridad en todas las condiciones de trabajo.
Entonces, ¿cuál es el reto del área de gestión humana cuando los riesgos empresariales se están desencadenando? Entonces, si existe esa desaceleración económica y recuperación lenta, lo que finalmente las personas están buscando es tener seguridad en condiciones de trabajo. Cuando tú no le puedes dar esas condiciones laborales, la persona empieza en un conflicto y por eso es una persona más propensa a cometer errores, una persona a ser conflictiva. ¿Por qué? Porque no tiene una seguridad. Cuando tú no tienes una seguridad, cuando no te sientes que a pesar de todo lo que está sucediendo, obviamente, en la economía, si no tienes condiciones mínimas de seguridad, tu mente va a estar trabajando, pero pensando en otras cosas. Entonces, allí es cuando uno dice, bueno, ¿qué desencadena? Este tipo de cosas desencadena. Y obviamente lo estamos viendo con los altos índices de análisis de las personas donde dicen, estamos a la salud mental, y encuestas y análisis que se han hecho muestran cómo la salud mental en el mundo está afectada muchísimo. Entonces, la organización puede decir, bueno, tenemos este riesgo, ¿cómo lo podemos gestionar desde el área de gestión humana y cómo el factor humano va a incidir a que se desencadenen más riesgos? Porque tras de uno solo vienen los demás. Entonces, lo que es garantizar la seguridad en todas las condiciones de trabajo. ¿Listo? Veamos otro que es ejemplo práctico, que son, por ejemplo, los delitos, los virus, todo lo que son los códigos maliciosos, todo lo que viene a ver con la seguridad de la información. En la organización tienen todo un protocolo, pero ¿qué pasa cuando tú sales del sistema híbrido y vas a tu casa? Entonces, ¿cómo usas la información? A pesar de que la organización hace todo lo que son, cuando saques el equipo de la oficina, hace todas las condiciones de seguridad, cuando le haces capacitaciones sobre el manejo de la información sensible. Entonces, ¿cómo esa persona en un contexto fuera de la organización que no tiene todas las normas de seguridad, cómo la usa y cómo el mal uso de la información puede desencadenar más riesgos? Riesgos de información que tú no puedes estar compartiendo y precisamente no estás con todo el contexto de protección que tiene la organización. Entonces, es un reto bien grande que tienen las organizaciones y las áreas de recursos humanos estar constante con capacitación. Por eso es importante lo que se está generando. No todas las organizaciones pueden generar los planes de capacitación, son 2 horas, que es lo ideal, porque es que en nuestros procesos cognitivos vamos olvidando información, olvidando información. Aquí entra todo lo que desarrolla el área de gestión humana y que son un nuevo contexto, y es de lo teórico pasamos a la andragogía. ¿Qué es andragogía? Precisamente es una metodología que está evaluando todas las organizaciones y especialmente en los indicadores de la gestión humana, cómo podemos impactar en la persona de una forma a través de juegos, pero esos juegos no son simplemente por jugar, sino son juegos donde tú interactúas y tú asumes una responsabilidad del tema mucho más, o sea, haces una integración en lo que tú eres, de todo lo que es la importancia del tema. Son las capacitaciones que ahora en día se están generando y que realmente están buscando las organizaciones. Como un ejemplo práctico, jugando puedes llegar a generar mayores retención de la información. Entonces, todo esto está ayudando a que, si sabes de dónde es la incertidumbre, qué es lo que se necesita analizar, definitivamente allí las áreas de recursos humanos pueden cómo saber gestionar. Cuando el gestor de riesgos no tiene esta integración con todo lo que eso implica y desencadena en el factor humano, el área de gestión humana también no va a poder gestionar todos estos procesos. Listo, venimos a las faltas. Un tema también importante, por ejemplo, las faltas en la atracción o retención de los mejores talentos, que es lo que les explicaba al inicio, que cuando están todos estos contextos de la organización,
muchas de las faltas de atracción o retención de los mejores talentos es porque no sabemos definir perfiles de gestor de riesgos. Y hablemoslo así porque, y obviamente el área de gestión humana tiene que tomarse nueva forma de contratación. Es que no podemos simplemente en la hoja de vida y ver ciertas características. Obviamente es un proceso de selección donde evalúas muchas cosas, pero hay herramientas, por ejemplo, que se desarrolló y que yo he creado desde ALDE, que he aprendido muchísimas cosas. Las faltas de atracción o retención de los mejores talentos es por no la evaluación de riesgos. Hay personas que tienden a desencadenar ciertos riesgos y eso depende de nuestros cuadrantes cerebrales que tenemos en desarrollo. Todos podemos tener un equilibrio, podemos generar herramientas para desarrollarlo, pero hay personas que se nos facilita más, por ejemplo, ser más analíticos, por eso existen todas esas, hay ciertas características que los determinan para toma de decisiones, los que son más emocionales, son los que integran dentro de la organización, te impregnan de esa emoción, el equipo de factor humano que se une, hay todos unos contextos que yo evalúo y que desarrollé desde todo lo que es el análisis del gestor de riesgos. En todas las áreas de la organización, cada gestor de riesgos desencadena ciertos tipos de riesgos y cuando tú los unes a los indicadores de gestión en factor humano, para mí es una fórmula ganadora y es algo que he venido implementando dentro de la organización, en las que he estado asesorando, porque desarrollo todo un equipo, todo un programa de ADN sobre cómo se implementa, se evalúa en una organización el proceso y cómo el impacto se desarrolla, cómo se interviene. Y eso genera precisamente el ADN, que es la cohesión de todas sus partículas, nuestras células, todo nuestro código genético. Entonces, lo que nos define. Y precisamente los perfiles de gestor de riesgos hace eso. ¿Qué características y qué desencadenas tú como gestor de riesgos? Sí o sí los vas a generar porque es el perfil tuyo en la evaluación del riesgo. Entonces, vas a ver, cada persona evalúa el riesgo de forma diferente. Listo, entonces estas faltas de atracción y retención y mejores de talentos se ha ido mejorando. Todo lo que son las condiciones de evaluación, de mirar hacia qué más puede ser dentro de este corto tiempo de selección, qué más puede evaluar de esta persona. Entonces puedes hacer mucho lo que las personas dicen es haces grandes pruebas y finalmente cuando tú lo llevas al cargo pasa todo un proceso de selección y cuando lo llevas al cargo comete muchísimos errores y tú dices qué pasó en un filtro y falta en ese filtro de evaluar todo lo que es qué tan propensa es la persona a desencadenar riesgos, puede ser riesgos reputacionales, cómo la persona se gestiona a sí misma, puede desencadenar riesgos operativos, eso también lo evalúa mucho, eso depende muchísimo de cómo tú tomas la decisión y es una nueva forma, herramienta en que evalúa este proceso. Entonces, hasta aquí hemos visto todo lo que es lo más importante de cómo la gestión de riesgos va a venir a ayudar a las áreas de gestión humana, cómo tenemos que ver fuera del contexto del riesgo laboral, tenemos que sacarlo totalmente, porque son muy diferentes los contextos. El riesgo laboral, como lo vimos en el inicio, es un contexto, la norma ISO nos da un contexto que es el físico. El físico es todo lo que son los riesgos laborales, todo lo que tiene que ver con las condiciones químicas, todo lo que tiene que ver con la ergonomía, todo lo que tiene que ver con estos procesos. Entonces, eso es lo importante de evaluar en estos procesos. También es importante el factor psicológico, que es otra área de gestión humana que gestiona todas las emociones de las empresas, todo cómo te sientes, cómo te estás generando, pero la gran mayoría, un estudio que hice dentro de lo que es, cuáles son las organizaciones y por qué en Colombia fracasan las empresas, porque es que es una alta tasa, del 100%, del 70% fallecen. Y Cámara de Comercio, que es una entidad aquí que evalúa esos indicadores, dice que en 5 años, si tu empresa sobrevive,
puedes tener augura un buen futuro, o sea, que puedas desarrollar muchas cosas. Y lo pongo desde el contexto de Colombia porque quisiera enfocarme, porque es de los países donde más ha desarrollado el análisis e integración, sobre todo lo que son los contextos en las organizaciones. Se ha creado normas, somos un país de muchísimas normas y análisis que hemos generado, y obviamente tomamos modelos de España, sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Eso es un contexto muy grande, que allí viene también la gestión de riesgos, a evaluar muchísimas cosas desde los riesgos empresariales, todo lo que implica en los riesgos empresariales. Entonces, finalmente, para tomar decisiones en todo lo que es el contexto de las áreas de gestión humana, necesitamos tomar buenas decisiones en definir gestores de riesgos. Entonces, no solo definir cargos, el analista, el gerente, sino también definir cuál es su perfil en gestión de riesgos. Todo el mundo tenemos un perfil según nuestra trayectoria, según nuestro estudio, y aquí viene a ser un punto crucial para decirte cuál es el cargo más adecuado para esas faltas de atracción que ha tenido y de retención de los mejores talentos. Listo. Aquí continuamos. Aquí con la presentación. Entonces, hagamos una reflexión. Finalmente, todo lo que buscamos en el ámbito del riesgo de los recursos humanos, y obviamente desde el riesgo empresarial, es evaluar la persona que ejecuta los procesos. ¿Y quién es la persona que ejecuta los procesos? Precisamente personas. Personas que están dadas a que podamos cometer los errores, porque somos humanos. Esto nos hace en un proceso de una organización, hace que crezca aún más, ser humanos. Entonces, la habilidad, que quiero un gran escritor que leo muchísimo, Daniel Goleman, que es la habilidad de hacer una pausa, no actuar por el primer impulso, se ha vuelto un aprendizaje crucial en la vida. Entonces, la habilidad de hacer pausas, que en las organizaciones el área encargada de hacer todo lo que es la pausa y darle todo un contexto a nuestra gestión de riesgos, es qué está sucediendo con la organización. Cada organización nos da unos indicadores desde su factor humano y comportamientos que está sucediendo. Y yo lo quiero explicar de esta manera. Imaginemos un árbol. En ese árbol, en sus raíces, están todos los nutrientes, son todo lo que, cuando hacemos procesos de selección o cuando vemos una organización, es todo lo que esa persona nutre a esa persona. Cada uno tenemos muy formas diferentes de afrontar las cosas. Entonces, en esas raíces, ¿qué es lo que nos van afrontando? Y esos llegan a través de pensamientos. Esos pensamientos de quiénes somos, que somos la mejor empresa, vamos a lograr muchas cosas, pero desde ahí nacen muchas cosas. Y nadie me ha puesto cuidado a veces cómo un contexto de la organización genera un gran impacto. Entonces, tenemos esos pensamientos que se generan a través de lo que estamos nutriendo, ¿no? Del árbol viene el tallo viene a ser nuestros comportamientos. Entonces, lo que estamos pensando, por eso es tan importante nuestros cuadrantes, por eso es tan importante analizar desde la gestión de riesgos, tú como perfil de riesgos, qué son esos comportamientos que se van a desencadenar, y lo vas a ver. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cuál es el indicador? Pues precisamente son los comportamientos, y los comportamientos van dados por las emociones. Entonces, yo pienso algo, lo siento, la emoción, cómo se expresa a través de un comportamiento. Llamémoslo de personas extrovertidas o introvertidas, no importa cuál sea tu perfil, lo vas a expresar. Y lo vamos a poder analizar. Así es como las organizaciones están evaluando a las personas. Más que el contexto técnico de evaluar, empezar a evaluar el contexto de la inteligencia emocional. Entonces, esas emociones se generan en comportamientos. Esos comportamientos es el árbol. El árbol tiene hojas. Entonces, esas hojas se desarrollan en hábitos, sean buenos o malos. Hay unos que son vicio.
que ya son, por ejemplo, organizaciones donde el maltrato o las cosas, y ya tú, obviamente por todo lo que vimos de un contexto que está generando el riesgo empresarial, que lo vimos que es cómo la economía está afectando a todas las organizaciones. Entonces, si yo no tengo un contexto de seguridad, entonces voy a tener malos hábitos. Y desde el gerente hasta el más pequeño va a tener desencadenando, por eso la salud mental es tan importante, hablarlo, buscarlo. Si bien decimos que el nivel de psicólogos que hay por personas, uno por 3 personas es muchísimo, o sea, eso necesitamos hacer entre nosotros como equipo también, higiene mental, hablar las cosas, crear motivaciones. Entonces, es hacer la pausa y no actuar por el primer impulso, precisamente no, esa empresa es mala, y veamos que la mayoría de las pymes en Colombia y en el mundo, lo que mueve son las pymes y sobre todo las familiares. Entonces, no solo decir, entonces, si no tengo un programa de bienestar, si no me están evaluando todo mi proceso, muchas de las organizaciones pequeñas no generan procesos de selección adecuados. Entonces, es donde más conflictos se están generando y es donde más tenemos que enfocarnos también como área de gestión humana. Las grandes organizaciones tienen grandes indicadores y evaluaciones, pero ¿qué pasa con eso? Veamos el contexto de una pyme, que son las que mueven muchísimo la economía en el mundo. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo contratamos? Esa persona ve, tenemos esto me sirve para esto y pum, lo contratamos. Pero no vemos más adelante cómo ayuda a desencadenar los riesgos. Todo esto se ha vuelto un aprendizaje definitivamente crucial en la vida, llamémoslo dentro de todos los contextos, cómo ver y veámoslo desde el área también de nuestra vida, cómo nos estamos gestionando a nosotros mismos, cómo la mayordomía nos está llevando, y la mayordomía pues es una de las virtudes que debemos de tener todas las personas y sobre todo los gestores de riesgos, porque la mayordomía es la capacidad que tú tienes de que precisamente no se desencadenen todos estos contextos tóxicos que dicen. Entonces, hay una si bien tengas o no área de recursos humanos, la gestión de riesgos sí o sí la tienes que hacer, obligatoriamente. Entonces, ¿de qué manera podemos integrar las organizaciones que no pueden tener grandes áreas de gestión humana? ¿Cómo podemos integrarla a la gerencia que gestiona todo lo que son los riesgos? Hacerlos ver y tomar conciencia de que todo eso que está generando un impacto en su equipo de trabajo. Entonces, muchísimas gracias. Cualquier cosa, pues puedes dejar allí pregunta aquí abajo. Yo con gusto la estaría respondiendo. Quiero agradecer por este tiempo en el que estuviste escuchando y abriendo tu corazón y mente a crear, a ver nuevas cosas, porque las grandes cosas que yo he aprendido han sido de pequeñas reflexiones y de pequeñas capacitaciones que tú dices, llevarte lo mejor, siempre llévate lo mejor. Entonces, esa es la invitación el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Soy Flor Marina, recuerda, soy Flor Marina. Yo soy máster en gestión de riesgos de ALDE, orgullosamente, y soy coach empresarial.